Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, aquí estamos dando comienzo a estas jornadas donde vamos a presentar resultados casi finales del proyecto Unidad Ejecutora. La verdad que estamos muy contentos de haber podido transitar estos años y haber podido desarrollar en gran medida, creo yo, los objetivos iniciales. Recordarán todos el trabajo que fue armar el proyecto, cómo trabajamos para que confluyeran las distintas áreas, las distintas disciplinas, los distintos objetos, ¿no? Porque fueron muchos objetos. Así que, bueno, creo que tenemos la satisfacción de poder presentar un volumen importante de resultados de distinta naturaleza. Yo quisiera poner en valor nada más que 3 cositas para ya dar comienzo a las distintas mesas. Una es, bueno, justamente esto, ¿no? La producción crítica y teórica en la que creo que hemos sostenido las perspectivas de las distintas disciplinas, de las distintas áreas, ¿no? De historia, de arte, de literatura, de estudios culturales, quienes están trabajando con la idea de región, que hemos ensayado inclusive alguna producción teórica, o por lo menos lo hemos pensado, hemos tratado de pensar los distintos sentidos de la noción de archivo, y le hemos dado distintos usos, ¿no? Y hay una producción crítica, me parece muy importante. La segunda cuestión que me parece fundamental y por demás de valiosa es la forma en que el PUE se convirtió en un espacio de formación realmente muy importante, ¿no? En el marco del PUE se están desarrollando 4 tesis importantes, 4 tesis hermosas, la de Bernardo Orge, la de Leonel Ausi, la de Renata de Felice y la de Jesús Antuña, en las distintas áreas. Y la verdad que el PUE haya servido como marco, y que sirva todavía, ¿no? Porque son tesis que están en su 4º año, creo, ¿no? Su cuarto año todavía tienen un tiempito más. La verdad que es una maravilla, digamos, que desde el IECH hayamos podido promover, digamos, y desarrollar esas 4 tesis, ¿no? Después fue y junto con la formación, digamos, de los becarios, bueno, toda la capacitación que hemos hecho todos, ¿no? Investigadores, becarios, CPA, a lo largo de estos años, con historiadores, con especialistas, las jornadas Benjamin, que, bueno, iniciativa de Erika y de Tomás, que fueron en las que desarrollamos, digamos, un apartado, un taller sobre archivo y colección tan importante. Quisiera poner en valor la formación de los CPA. Digamos, el PUE ha servido también para consolidar, no solamente para promover el ingreso de dos profesionales específicos, ¿no? Damián en diseño y Mariela para gestión de archivos, sino que a lo largo de estos años, se han consolidado en una capacitación específica, ¿no? Damián, Mariela y Vicente, ¿no? Han tomado cursos específicos, Mariela y Vicente han hecho diplomaturas específicas sobre archivo y sobre humanidades digitales, todo en función de los objetivos. Y la verdad que valoro enormemente, digamos, los recursos que nos ha provisto CONICET para que estas capacitaciones pudieran hacerse y la disposición y la iniciativa de los profesionales para encarar, digamos, y para proponer estas capacitaciones, siempre pensando en transferir, por supuesto, esos conocimientos y esas técnicas adquiridas en el desarrollo de los objetivos de investigación. Y, bueno, en el mismo campo de la formación, bueno, el programa de formación en iniciación a la investigación, o el programa de pasantes, al que le tuvimos que cambiar el nombre, iniciativa de Vicente, y que llevaron adelante, que es un magnífico programa todavía, obviamente, y que esperamos continuar más allá del PUE, y en el que trabajaron orientando a los pasantes, también siempre articulándose con la orientación de un investigador a cargo según el tema, muchas pasantías en distintos archivos. La verdad que eso es porque permitió, digamos, una articulación con el grado, ¿no? Con estudiantes avanzados o con recién graduados o con interesados,
y convirtió, digamos, o que convierte, digamos, al IECH en un espacio de formación muy activo y muy entusiasta y muy productivo, ¿no? Y después, bueno, creo que la tercera gran pata de este PUE, importantísima, es la cooperación clara con distintas instituciones, ¿no? Públicas, ¿no? Con, bueno, museos, con distintos archivos, con una institución como AIRA, que es el Archivo Histórico de Revistas. Bueno, entonces me parece que, digamos, en este momento, digamos, poner en valor no solamente la producción crítica de investigación, sino el modo en que esos conocimientos, en que esas iniciativas, esas hipótesis de lectura se articulan también o encuentran, digamos, un eco y una resonancia en distintas instituciones, fondos, colecciones. Bueno, habla de una forma de transferir, digamos, el trabajo de investigación que hacemos aquí adentro hacia afuera, ¿no? Sea que hayamos trabajado en la organización y descripción de archivos, digamos, o en la producción de algunos de ellos, siempre en relación con hipótesis de lectura. Así que, bueno, creo que esas son nuestros resultados que vamos a ir viendo. Por eso pensamos estas jornadas como unas jornadas de exposición, digamos, no de artículos, sino más bien de resultados de los distintos equipos. Así que, bueno, finalmente agradecer, por supuesto, a Anaí y a María Cecilia, que se pusieron al hombro como consejeras becarias la organización de estas jornadas y lo hicieron magníficamente, como siempre. Así que muchas gracias por la disposición, por el tiempo y por la buena onda en el trabajo. Y agradecerles también enormemente, como siempre, a los profesionales de apoyo por las iniciativas y la onda que le ponen a todas las actividades del instituto. Como verán, han convertido estas jornadas también en un espacio de muestra, ¿no?, de algunos de los documentos, ¿no?, de los ítems, como dice Mariela, no sé, yo acá la miro a Mariela, la especialista, con los documentos en este caso, los documentos con los que trabajamos. Así que tenemos esta magnífica pared con, bueno, afiches, cartas, documentos, iniciativa de Mariela y que realizaron, bueno, los 3 CPA, y tenemos allí atrás también una muestra de las revistas con las que trabajó el equipo de las revistas culturales rosarinas y una muestra de documentos del archivo Lebrero. Así que, bueno, agradecerles también y poner en valor, digamos, ¿no?, ese trabajo que tiene que ver también con la difusión y con el mostrar hacia afuera, con la divulgación. Esperamos continuar, digamos, con el PUE, más allá de que termine formalmente en agosto, yo entiendo, agosto o septiembre, que fue cuando se hizo el primer desembolso. Así que pienso que más o menos para esa fecha estaremos presentando los resultados, pero al mismo tiempo estamos ya articulando con nuevos trabajos. Se incorporó recientemente el año pasado Natalia García, fue en noviembre del año pasado, así que no llegamos a articularlo con el PUE, pero como le decía, ella está trabajando, como saben, con el archivo Vigil, que es muy importante y que por supuesto se enmarca dentro del PUE, así que vamos a aprovechar de acá hasta agosto a ver si podemos formalizar alguna cosa, y obviamente los pocos recursos que queden, si pueden destinarse para algo que necesite, lo vamos a hacer. Y también ya están en marcha o en carpeta, digamos, trabajos con algunos otros archivos, como por ejemplo el de Claudia del Río, y no sé si me estoy olvidando y el de danza, ¿no? El archivo que no sé cómo se llamaría, Danza Contemporánea de Rosario. Me encanta eso, me encanta que estén trabajando en eso con Griselda, ¿no?, Montenegro. Ahí está. Bueno, y nada, para cerrar, nos toca estar presentando estos resultados en este marco, en este contexto tan terrible, tan grave, tan serio, ¿no?, porque realmente es serio. Hoy particularmente es un día de lucha, sí, literal, contrarreloj, porque corren las versiones
bueno, muchas versiones, como casi firme o casi, no sé. Pero de la posibilidad, digamos, está, digo contrarreloj porque el 31 de marzo, que por otro lado cae dentro del feriado extra largo, estarían venciendo los contratos de, por lo menos dentro de muchos de la Administración Pública Nacional, dentro de CONICET, unos 39 administrativos bajo la forma de artículo 9. Y la verdad que al día de hoy no se sabe si se confirman o no. Por eso esta lucha así desesperada realmente contra reloj, y hoy hay paro y movilización para acompañar este reclamo en particular, entre tantos otros. Por eso a las 11 vamos a cortar, ¿no? Para que quien quiera pueda ir al CCT a la conferencia de prensa y para acompañar, digamos, el reclamo con un cese de actividades en esa franja en que se va a estar entregando el petitorio en Buenos Aires al secretario de Innovación, Alejandro Cosentino. Y el viernes a las 12 del mediodía he visto que se convoca a un abrazo a la universidad pública en Pellegrini y Ayacucho, o sea que entiendo que es en el Politécnico, ¿no? Así que bueno, son jornadas enmarcadas, digamos, en este contexto dramático, y bueno, me parece que nuestro trabajo también es una manera de defender, obviamente, lo que hacemos por prepotencias de trabajo, diríamos, ¿no? Y que los eunucos bufen. Bueno, gracias a todos y bueno, y comenzamos con las mesas. Gracias por esta presentación y por este proyecto que está buenísimo y en el cual efectivamente estamos trabajando muy muy contenidamente y muy libremente. Es decir, muy contenidos en términos institucionales y muy libres en cuanto a lo que queremos y lo que podemos hacer. Eso lo valoro muchísimo. Esta línea es una línea medio cualquier cosa que se llamaba Literatura y Vida y que creo que se sigue llamando así, no sé bien cómo se llama, en la que yo terminé encabezando una serie de proyectos que se iban desarmando y que terminaron así como los feos, sucios y malos que no tenían a dónde acomodarse, decían pónganlos con Martín. Así que aquí estamos un poco los sueltos, aquí estamos los sueltos. Y va a empezar esta exposición Nora con el archivo Adolfo Prieto. Nora está encerrada en su casa, según me informan, tuvo un problema de cerrajería, así que si lo puede resolver... De cerrajero, ¿no? Encerrada en la casa, qué sé yo. Bueno, si logra salir vendrá y si no lo expondrá en otro momento. Y en tanto vamos a escuchar a Fernanda Halle con el maestro José Portogallo. Bueno, entonces yo voy a presentar un poco y voy a describir el trabajo que hice en este tiempo, que en realidad yo ya venía trabajando con José Portogallo y los vínculos de él con otros poetas comunistas, es decir, que este trabajo me permitió articular mis propias mis investigaciones como investigadora asistente del CONICET con el PUE, o sea, pude articular ambas líneas de investigación. Realicé este trabajo que fue puntualmente, que uno podría decir, no es con el archivo Portogallo, sino que en todo caso lo que yo hice fue un aporte a una construcción por venir del archivo Portogallo. Trabajé puntualmente recolectando y sistematizando una serie de 36 notas biográficas que publica José Portogallo con el seudónimo de F. Díaz Bustamante en el periódico Noticias Gráficas desde enero de 1953 hasta mayo de 1955. En ese gran corpus recolecté 36 notas biográficas que yo digo que son como un estado de situación, porque puede que haya algunas otras, porque el material que pude revisar no está completo. Me quedan 2 suplementos de los martes del diario de la primer quincena de diciembre de 1953.
El trabajo, como decía antes, lo realicé en 4 estancias de investigación, 3 en la Biblioteca Nacional, en la que están en la hemeroteca están disponibles los ejemplares de noticias gráficas. Dentro de ese material no está disponible al público la primera quincena de diciembre de 1953, que sí está disponible en la Biblioteca del Congreso General de la Nación, que es donde hice la 4ª estancia de investigación, pero ahí tampoco el material estaba completo, le faltan los 2 suplementos de los martes, en los que solían salir esas notas. Así que, bueno, es un material, en principio, es un estado de archivo de los materiales, ¿no? Yo llego a estas notas de Portogallo cuando armaba mi proyecto de investigación para ingreso a carrera de CONICET, en el que yo trataba de pensar los vínculos entre una serie de poetas, sobre todo del litoral y porteños, y encuentro en ese trabajo una carta que José Portogallo le escribe a José Pedroni, y que en ese momento me permitió precisamente pensar en esos vínculos, en esas redes de sociabilidad entre estos poetas. Y luego se transformó cuando accedo al material que ahora voy a comentar, se transformó el mismo material de Portogallo en un objeto de interés, ¿no? Por sí solo. El 23 de enero de 1953, entonces, José Portogallo le escribe a José Pedroni pidiéndole una serie de datos biográficos para una serie de notas sobre artistas humildes, dice, de origen humilde, obrero popular, que hayan tenido una infancia o adolescencia muy trabajada y que pese a todas las vicisitudes, angustias y dolores sufridos en la vida, han logrado darnos un mensaje de amor, solidaridad y arte cumplidos. Bueno, efectivamente, a partir de esa carta y de las sucesivas respuestas de Pedroni, se publica en Noticias Gráficas la biografía de Pedroni el 11 de marzo de ese año. Entonces, ahí yo, ese material que es la primera, yo la tengo de hace varios años. Y después, en el marco del PUE, surge la posibilidad de, por el interés que me generó esta nota, que fue un primer trabajo, digamos, parcial de análisis de estas notas, que salió publicado en un dossier que coordinó Julia Musitano con Patricio Fontana. Hago un análisis de esta nota tratando de pensar la tensión o el pasaje entre el relato autobiográfico de Pedroni en las cartas que le escribe a José Portogallo y finalmente la nota que después publica en Noticias Gráficas. Es decir, yo tenía esta nota que por el archivo Pedroni la fui a buscar al diario ya con la fecha y todo, la tenía desde 2019. Y después, entonces, lo que yo no sabía era cuándo comenzaba a publicar esas notas José Portogallo. Entonces ahí, bueno, por intuición, empecé desde mediados del año anterior, desde mediados del año 52, y encontré la nota en enero del 53. Es decir, que entre la carta que le escribe Portogallo y la de Pedroni había muy poca diferencia, o sea que era un proyecto muy, muy inicial. Como digo, los voy a nombrar, la serie tiene 36 notas, no son 30, en realidad son 36 biografiados. Son notas biográficas que precisamente, como Portogallo le escribe a Pedroni, tienen ese interés, que es destacar alguna figura de la cultura nacional. Hay un solo biografiado que no es argentino, que es Sabela, que es un poeta chileno. El resto son todos argentinos,
que tienen un origen obrero o popular, y que esa es como un poco la tónica de todas las notas. En ella se cuenta el relato de vida, de pobreza y de sufrimiento de estos personajes, y la superación de esas dificultades para devenir figuras relevantes de la escena cultural nacional, ¿no? Los biografiados los voy a nombrar porque me parece que es importante, porque arman una serie muy rara. No arman una serie. Lino Eneas Spilimbergo, Antonio Alejandro Gil, José Fioravanti, Fernando Gilardi, José Pedroni, Juan Palazzo, Agustín Riganelli, Gustavo Riccio, Abraham Vigo, Consuelo López Mayo, que es la única mujer de la serie, Joaquín Gómez Vaz, Mauricio Coraldo, Blas Píngaro, Enrique González Tuñón, Honorio Sicardi, Baldomero García, Roberto Art, Ernesto Poncio, Vicente Trípoli, Homero Mansi, Jacobo Fischer, José Salas Subirat, Mario Jorge de Lelis, Manuel Castilla, Arolas, que es la mejor de todas, Carlos de la Púa, Goicoechea Menéndez, Juan Carlos Castañino, Sacudile, que es, si podés pasar, es un Tony, más ese, que es un Tony, un payaso que según la nota hizo reír a 3 generaciones. A 3 generaciones, no sé cómo no los hizo más bien llorar, porque da un poco de impresión. Juan Oscar Ponferrada, Roberto Ledesma, Lisandro Cía, Andrés Abela, César Tiempo, Nicolás Olivari y Juan Carlos Mauri, que es el último de la serie. Como vemos, la mayoría de esas figuras son escritores, escritores, poetas y dramaturgos, y después hay una serie de figuras que vienen de la música, sobre todo, y la que se sale por completo de la serie es la del Tony Sacudile, que digo, no es la más rara, porque es una figura que no tiene las características de las otras, y tampoco la vida. Yo supongo, ahora Marce Bonini me dice que Borges escribió sobre él, y bueno, lo digo públicamente, Marce, para que te acuerdes. Varias de las crónicas que Portogallo publica en Noticias Gráficas después aparecen compiladas en este libro que se llama Buenos Aires, Tango y Literatura. Varias no, un poco, algunas, y suma otras como la de Raúl González Tuñón y Sebastián Tallón, que yo creo que pueden formar parte de la serie y yo no las encontré. Y acá, digamos, se resignifican esas notas, porque lo importante, lo que está en juego acá es una construcción de lo porteño, de Buenos Aires. Entonces hay como una resignificación de esas notas. Como digo, el proyecto tiene estas características. Busca, digamos, rescatar figuras de origen humilde y mostrarles al público lector la capacidad de superación hasta convertirse en verdaderas figuras en sus ámbitos de trabajo cultural, ¿no? Para no hablar tanto, el trabajo de recolección de las notas fue complejo, porque no salen con regularidad. Por ejemplo, hay meses en los que pueden llegar a salir 4 notas y hay 3 meses en los que no hay ninguna nota, y porque las características son estéticas de la tipografía, el tipo va variando a lo largo del tiempo. No es una variación progresiva, sino que tampoco tiene unas características muy marcadas. Sí, como vemos, Mari, si pasás antes, perdón. Esta, por ejemplo, fue una nota que me costó, que es la de Manuel Castilla. Esta me costó muchísimo encontrarla. Digo, fue como un hallazgo.
porque cuando apareció esta me di cuenta de que tenía que tener visualmente más atención, porque podían no responder a las características de las otras dos, las anteriores. Bueno, esta de Juan Palazzo también, esta apareció en una tercera revisión de ese tomo de la biblioteca, de ese tomo que está en la biblioteca, porque aparece en un recuadro abajo, o sea, no están ni su disposición en la página es diferente, aunque la mayoría son como las anteriores, como la de Lino Eneas Spilimbergo y la de José Pedroni. Estas tienen algunas características semejantes, pero en líneas generales no responden ni tipográficamente, ni el tipo de estética. Sí, en general casi todas tienen un retrato del personaje que es biografiado, aunque no siempre o son fotográficos o son pictóricos, como en el caso de Pedroni y en el de Spilimbergo. Y lo que sí pude comprobar en estas últimas semanas es que los subtítulos son de Portogallo, porque acá están con los subtítulos los mismos que aparecen en el diario. Bueno, eso fue un detalle que significó, que complejizó la búsqueda. Eso me hace pensar que posiblemente, haya algunas que a lo mejor se pasaron, porque la de Palazzo, por ejemplo, apareció en una tercera revisión de ese mismo ejemplar. Aunque bueno, están revisados y revisados 2 veces, revisé la serie completa desde el 53 al 55. Hasta mayo del 55. Una de las primeras cuestiones que apareció cuando ya fui al análisis era el trabajo en noticias gráficas. Yo llego a José Portogallo por mi interés en las poéticas comunistas. José Portogallo es un poeta, digamos, ligado a los espacios de sociabilidad comunista de los años 40-50. Y Noticias Gráficas es un diario que en los años 50 responde explícitamente a el peronismo, digamos, es un órgano del peronismo. Entonces eso me hizo repensar algunas de mis hipótesis iniciales sobre los vínculos entre poetas comunistas y peronistas, es decir, que me permitió como repensar y precisar algunas de mis hipótesis de trabajo. Y en cuanto a también con los personajes biografiados, muchos de ellos vinculados al mundo del comunismo. Sobre todo, una de las características más interesantes es que la mayoría vienen o de los artistas del pueblo, los que son artistas plásticos son todos los artistas del pueblo, y los escritores, la mayoría estuvieron ligados a Boedo. Esa era como una primera descripción. Algunas de esas figuras, como por ejemplo Mansi, yo creo que estuvieron, que la mayoría las eligió Pedroni, pero tengo la intuición, que no puedo comprobar, de que muchas de ellas posiblemente hayan sido iniciativas del mismo diario. Por ejemplo, Mansi, de quien en una de las notas dedicadas a Juan Palazzo, a Juan Palazzo no, ahora me voy a recordar a quién, habla muy mal de los tangos de Mansi, y en otra de las crónicas escribe sobre Mansi y destaca que aireó el tango nacional. Es menos creíble esa que cuando lo critica por sus tangos sobre el barrio. Entonces, pero creo que la mayoría fueron iniciativas de Portogallo. Es decir, que no arman serie, pero sí arman como un mundo Portogallo.
la mayoría son amigos. No hay un interés de Portogallo por el documento, por especificar de dónde obtiene las fuentes, de dónde obtiene la información. Sí sabemos por muchas de ellas que fueron entrevistas, porque en algún momento recupera algún diálogo con el biografiado. Por ejemplo, en la de Pedroni en ningún momento especifica que Pedroni le escribió cartas, no está ese dato, solo lo tengo porque accedí a las cartas. Y muchas de ellas están interrelacionadas. Por ejemplo, la de Palazzo sale después, antes de la de Riganelli. Y Riganelli es el personaje principal de esta crónica, que es aquel que lo acompaña en el lecho de muerte a Juan Palazzo. Es decir, que uno podría suponer que es Palazzo el que le dijo, che, vamos a escribir la biografía de... No, que fue Riganelli el que le dijo, escribamos sobre Palazzo. Y hay otras, por ejemplo, la de Consuelo López Mayo y la de Sicardi, que también están vinculadas, son dos compositores y músicos que tienen vínculos. De hecho, haciendo búsqueda de quiénes eran estos personajes, me encuentro con que López Mayo pintó un retrato muy lindo de Sicardi. Es decir, que hay algunos vínculos entre ellos. Alguno de los personajes alguna de estas figuras debe haber llevado como armado un itinerario por seguir. Y para ir cerrando, hay dos cositas. Primero, hay sobre el imaginario del artista pobre, ya hablé, que está, digamos, que yo en mi análisis lo vinculo con una recuperación de los idearios de Boedo, en donde Portogallo comenzó, digamos, se formó. Era más joven que el resto de los escritores de Boedo. También hay un imaginario sobre la relación vida y obra, y la obra como un testimonio de vida que también está vinculado a ese primer vínculo con Boedo, que eso me llevó también a resignificar mis hipótesis, a repensar y a pulir mis hipótesis sobre el vínculo entre las poéticas comunistas de los 50 y la recuperación de la herencia boedista. Y por último hay una nota que quisiera destacar para cerrar, que es la de Arolas, que es la que se sale de la serie, porque si todas las biografías buscan rescatar artistas pobres y hablan del camino de superación de esos artistas y escritores, esta es totalmente distinta, se llama La verdadera vida de Arolas, y empieza: Arolas no fue pobre, Arolas no fue pintor, Arolas no murió en la pobreza, y incluso hay fotos en las que dice, como muestra la foto, no murió en la pobreza, porque la ropa en esa de allá arriba, no sé si se puede agrandar, María, en esta fotografía. Y acá sí hay en esta nota, a diferencia del resto de las notas, un interés por documentar lo que dice. Entonces se sabe que parte de los testimonios son del sobrino de Arolas. Dice: en esta fotografía, que le fue enviada al maestro Canaro desde París en 1922, aparece el compositor Eduardo Arolas en compañía de Ciuti y Víctor Lomuto. Como puede apreciarse por el atuendo de Arolas, no se hallaba en la miseria, como se dijo en algunas ocasiones respecto de su vida en la ciudad luz. O sea, es como muy graciosa, porque acá es todo, no era pobre, no fue pintor. Y eso me llevó, tenía un valor polémico, ahí había, que me costó, fue uno de los momentos más alegres y entusiastas de la investigación, que fue ver de dónde había salido esta versión anterior de Arolas. Y bueno, después de mucho hablar, estuve conversando muchísimo con Alberto Giordano, que sabe mucho de tango, y terminé llegando yo, y me acuerdo que le mandé un mensaje así,
habrá dicho esta loca chiflada, encontré una película del año 52 que se llama Derecho Viejo, en la que se cuenta precisamente la historia de vida de Arolas, que en esta nota Portogallo cuestiona, digamos, ¿no? Que de hecho el inicio de la película es la novia le critica que se está dedicando mucho a la música y él le dice, ¿qué querés? Que sea toda la vida pintor de brocha gorda. Y es lo que dice acá en la nota, que no fue pintor de brocha gorda. O sea, es la escena inicial de la peli. Bueno, para cerrar, dos cositas que tienen que ver con la proyección a futuro. En principio, estamos viendo la posibilidad de transcribir y publicar estas notas que para mí tienen un gran valor porque agregan un eslabón en una serie de biografías breves de la literatura argentina y en consonancia con eso hay algo que se me está presentando como un interés y una intuición muy que es la relación entre estas notas con las biografías de Borges, pero también con algunas, el modo en el que Portogallo está pensando el tango es muy semejante al borgiano. Hay algunas de las notas en las que hay una afinidad con Borges que me interesa como seguir pensando. Bueno, eso. Disculpa. No hace mucho tiempo. Bueno, acá llegó Nora, así que no sé si... ¿Qué hacemos con...? Bueno, ¿vas, Nora? Toma. Nora, ¿vos tenés para proyectar algo? Vení, sentate acá. Sentate acá si yo tenés micrófono, yo me siento acá y puedo hablar. Dale. Bueno, pido disculpas, tuve un problema, ¿qué les voy a contar? Bueno, archivo Prieto. Yo traje una descripción del archivo, hace un tiempo que estoy trabajando en el archivo, pero no terminé de ver todo el material, o sea que estoy a media máquina. Pero lo curioso de este trabajo que estoy haciendo es que yo llego a la totalidad del archivo de Prieto, no a la totalidad, digamos, a un porcentaje importante, porque seguramente es un archivo familiar que ha sido depurado, luego de escribir mi biografía de Prieto, no antes. O sea, que yo tengo acceso a los documentos, a la mayoría de los documentos, a un porcentaje importante de documentos, luego de escribir mi biografía de Prieto. Lo que, en principio, para mí es bastante incómodo porque cada vez encuentro un papel con una fecha que está mal en mi biografía, digamos. O sea, que es un archivo que me rectifica, todo el tiempo me rectifica, ¿no? Bueno, no todo el tiempo, pero muchas veces me rectifica o afina algunas afirmaciones contundentes que yo hago en la biografía, quizás más por estilo que por contenido. Y eso es como problemático en principio, porque me obligaría a reescribir la biografía, más que nada agregando datos y corrigiendo cuestiones. O incluso, algo bastante más grave, me obligaría a cambiar los nodos de tensión de mi biografía, que es una biografía muy tradicional, que está pensada está escrita cronológicamente y pensada como borgianamente, como que hay un momento en la vida de Prieto donde se revelan una serie de cuestiones. Eso por un lado, porque el trato con el archivo tiene ese cariz, tiene un matiz para el investigador como de interés, en principio de interés. Algo que si este trabajo lo hiciera otra persona, quizá tendría con los materiales otro tipo de relación.
Eso por un lado. Por otro lado, yo no accedí a la totalidad del archivo porque cuando yo escribí mi biografía, Adolfo Prieto vivía. Y el acceso que tuve fue mediado por él. Yo hice una larga entrevista a Prieto, una entrevista de muchos días, de todo un verano. Semanalmente iba a la casa de Prieto y lo entrevistaba. Seguíamos también cronológicamente su vida y en algún momento él se levantaba, iba al cofre es un cofre realmente, un cofre de tesoros, y me traía un documento que era prueba o era evidencia de lo que estaba afirmando. Eso también fue como de mucho interés o también daría para pensar mucho, primero el vínculo del biografiado con sus propios documentos, que es un gran tema, y ahora que yo accedí al archivo de Prieto puedo vislumbrar algunos motivos o algunas características de ese vínculo, básicamente porque comparo los documentos que él me enseñó con los que quedaron en el cofre, y porque el archivo ya no está controlado por él, aunque es un archivo familiar, no es un archivo público. Digamos, yo accedo a él por vínculos con la familia Prieto, o sea que sigue siendo un archivo familiar. Entonces, en una primera instancia ese archivo está controlado por su dueño, que además ha hecho una clasificación del archivo. El archivo no son papeles, sino que hay carpetas más o menos clasificadas. Y yo creo que en ese momento, en vida de Prieto, mi acceso dosificado al archivo se debió menos a un control o a una censura de Prieto que a su rechazo o a su falta de ganas de encontrarse con esos papeles. Es una intuición, pero también podría probarse, porque cuando se trata de archivos se trata de pruebas, podría probarse con un episodio que quiero traer, que importa muchísimo para el archivo, que es que en un momento, o en ese momento en que yo estaba haciendo mi biografía, la hija de Rodolfo Borello, que es un gran amigo de Prieto, un crítico literario, gran amigo de Prieto desde la juventud, le envió a Prieto copia de todas las cartas que Prieto le escribió a Borello, unas fotocopias, ¿no? Una gran carpeta de fotocopias que la hija había encontrado en el archivo de su padre luego de la muerte de su padre, y decidió fotocopiarlas y mandarlas a la casa de Prieto, a la calle Dorrego. Y Prieto nunca leyó esas cartas, ¿no? Entonces, a mí decidió no leerlas. Yo le pregunté, ¿usted no las va a leer? Ni loco voy a leer eso, dice, ¿no? Las razones quizás salten a la vista, digamos, cómo enfrentarse a una serie de cartas escritas durante toda la vida, desde 1940 y pico a 1980, cómo enfrentarse a ese pasado, ¿no? Eso también, digamos que colabora con esta hipótesis de que el control que Prieto tuvo de su archivo en vida tenía menos que ver con que ojos extraños no accedieran a él, que a él no encontrarse justamente con ese archivo. Aunque a veces, ya les digo, iba, abría la tapa y sacaba un papelito, ¿no? Entonces, eso es como un problema. Por un lado, lo que obligaría a rectificar una biografía, ¿no? Ya escrita, o a ampliarla, ¿no? Cosa que no va a suceder. Por otro lado, el orden o el tamaño del archivo, que podría tener varias partes, o dos partes importantes, lo que hay en el archivo ahora, ¿no? Que es una gran correspondencia, una cantidad enorme de cartas recibidas, que tienen que ver con la vida de Prieto, que fue una vida viajera, ¿no? Prieto dio clases en Buenos Aires, dio clases en Mendoza, dio clases en Córdoba, dio clases en Buenos Aires, dio clases en Montevideo, dio clases en Besanzón, dio clases en La Joya, dio clases en Gainesville.
O sea, fue un profesor universitario que se movió muchísimo. De hecho, ahora hay un sitio de internet en donde uno puede seguir por medio de un mapa en un proyecto de Analía Gerbaudo, puede seguir los trayectos de ciertos intelectuales emigrados, ¿no? Está buenísimo, es un mapa que va marcando por dónde anduvieron los intelectuales no sé si latinoamericanos o argentinos emigrados, ¿no? Entonces hay una enorme cantidad de cartas familiares a las que no tengo acceso a algunas, y de compañeros o colegas, ¿no? Esas cartas a veces no tienen ningún interés, y en un alto porcentaje no tienen interés porque o son te mando esta separata, o te invito a este congreso, cantidad, te invito a este curso, o incluso aceptaciones de trabajos, etcétera. Pero hay una serie de cartas que sí tienen interés porque tratan de temas o de discusiones o de asuntos o de hechos históricos. La correspondencia, algunos corresponsales de esa correspondencia. Hay algunos, hay una parte que son de los rosarinos, que son los amigos de Prieto, que Prieto hizo a su llegada a Rosario y durante su gestión y su cargo de docente en la facultad, ¿no? Esas son cartas hermosas, son cartas de amigos, pero que también tratan temas de gestión universitaria, ¿no? Que son muy interesantes. Esas cartas empiezan a suceder después de las dictaduras, ¿no? Tanto del inicio de dictaduras, del 66 y del 76, cuando también estos personajes empiezan a emigrar. Entonces hay en esas cartas, que son de Edith Salzman, Norma de Sinano, Héctor Bonaparte, Nicolás Rosa, Lelia Area, Gladys Onega, Angélica Gorodiller, Hilda Bichaín, María Teresa Gramuglio, María Luisa Arocena, grandes rasgos. Algunos corresponsales son como mucho más asiduos, por ejemplo Héctor Bonaparte, que escribe cartas larguísimas, y por lo general son cartas de coyuntura histórica, hace análisis de coyuntura histórica, eso es muy interesante. Eso por un lado. Como son las cartas de amigos, tienen más fibra, ¿no? Que las otras que son como más impersonales, ¿no? Y otros corresponsales no rosarinos destacados son Beatriz Sarlo, Ismael Viñas, Oscar Mazota, David Viñas, Raúl Antelo, Francine Macielo, Alicia Genovese, Jacobo Timerman, Raúl Gustavo Aguirre, Ernesto Sábato, Luis Emilio Soto, Noé Chitric, Carlos Altamirano, de diferentes épocas, ¿no? Y los nombres lo dicen: Luis Emilio Soto, década del 50, Beatriz Sarlo, década del 80, ¿no? Pero bueno, es como un picoteo de la correspondencia que estoy revisando hasta el momento, ¿no? El archivo yo lo dividí como para exponerlo acá en 4 partes, ¿no? Una parte de mecanuscritos, porque ayer en el WhatsApp que tenemos con los amigos de la cátedra, yo sabía que había una palabra que no era manuscrito, que cuando estaban escritos a máquina, y bueno, mecanuscritos. Y les comento un poquito, ¿no? En los mecanuscritos casi no hay papeles manuscritos, ¿no? Casi todo está a máquina. Puede haber correcciones en estos mecanuscritos, que son los libros de Prieto editados. Puede haber correcciones a mano, pero están todos pasados a máquina, ¿no? De los libros editados están los mecanuscritos de Borges y La Nueva Generación. Esto me resultó emocionante, porque Prieto me había contado que había escrito Borges y La Nueva Generación, como podría haber merecido en ese momento una biografía de Portogallo, como no tenía medios como para comprar papel y vivía en una pensión en la que compartía habitación con el secretario del Sindicato del Cuero.
el secretario del Sindicato del Cuero le traía los papeles membretados del Sindicato del Cuero, donde él escribió Borges y la nueva generación. Eso me lo había contado, y efectivamente, cuando me encontré con el mecanuscrito de Borges y la nueva generación, efectivamente está escrito con el membrete del Sindicato del Cuero, una maravilla, ¿no? Hay una anécdota que quizá la conté muchas veces porque me encanta y porque ya tengo más de 60 años, que en un momento el secretario del Sindicato del Cuero, lamento mucho no acordarme del nombre porque logré saber el nombre y en mi biografía está el nombre, lamento no recordarlo ahora, le pregunta qué está escribiendo. Entonces, Prieto le dice que está escribiendo una biografía sobre Borges. Entonces, el secretario del Sindicato del Cuero le dice, oligarca, dele nomás, profesor. Péguele nomás, profesor. Bueno, está el mecanuscrito de Borges y la nueva generación, de 1954, el de Sociología de Público, de 1959, Literatura y Subdesarrollo, de 1969. Están las fichas y el fichero del Diccionario Básico de la Literatura Argentina, también mecanografiado en un hermoso ficherito de cuero. Está el mecanuscrito del Discurso criollista en la literatura argentina, de 1988, y el de Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura nacional, de 1996. Y está su libro de poemas, que publicamos con Daniel García Helder en 2015, que se llama Tiempos, signos, lugares. Hay varias versiones de este brevísimo libro de poemas que Prieto depuró absolutamente y que tiró los poemas que escribió durante toda la vida, pero hay algunos que quedaron, digamos. Hay algunos poemas no incluidos en este libro que están ahí, ¿no? Y también están mecanuscritos diversos artículos publicados en diferentes revistas académicas, ¿no? Después están los inéditos, también mecanografiados. Hay un libro que se llama Caballero en Abril, de poemas, que es circa 1943, que es un libro artesanal ilustrado por Anastasia Prieto, que es la hermana de Prieto, y que está dedicado con posterioridad a Rodolfo Morelo y Alicia Pintos, ¿no? Se ve que es un regalo que Prieto les hizo a sus amigos. Alicia Pintos es la mujer de Rodolfo Morelo, ¿no? Él me había hablado de este libro y me había dicho que lo había tirado, ¿no? Bueno, que eran unos poemas que él había escrito a los 16 años, 17 años en su adolescencia y que lo había tirado, pero allí está Caballero en Abril. Hay otro inédito que se llama Córdoba la Docta, que creo que Prieto escribió cuando fue a dar clase a esa ciudad, a la que detestó, y escribió un artículo de 7 páginas describiendo la ciudad. Y hay una novela cuyo título es Plataforma, pero que está tachado este título. Dice Plataforma tachado, novela tachado también. Es una novela que yo no leí todavía, no miré, o sea, no sé si es una novela completa o es una novela abandonada, pero tiene una gran cantidad de páginas, puede tener unas 80 o 90 páginas, ¿no? Y después hay dos temas, ¿no?, a los que quiero referirme. Uno es porque hay copias de las cartas que Prieto le envió a Roger Pla con la edición de la primera edición de la historia de la literatura argentina de capítulos, ¿no? Son cartas, pero podrían no considerarse una correspondencia, porque lo que tienen de cartas es la fecha y querido Pla, porque luego cada una de esas cartas lo que hace es la corrección minuciosa de cada uno de los capítulos de la historia de la literatura argentina 1968 de capítulos. O sea que es una cosa muy impresionante de ver, porque Prieto corrige cada dato. No solo hace correcciones de estilo, sino que hay una corrección de datos importantísima. Hay una corrección de fechas, de títulos de libro, de interpretaciones incluso. Por ejemplo, muchas veces Prieto marca que hay cierta tendencia a una interpretación que él llama espiritualista de las obras y que a él le gustaría pulir. O sea, este es un paquete o un corpus
muy interesante que yo pienso que podría publicarse con un estudio preliminar, ¿no? Porque da cuenta de dos cosas. Primero, del material que recibía Prieto, muchas veces bastante complejo, mediocre, si se quiere, que ha sido en muchos momentos reescrito totalmente por Prieto. O sea que el papel que él tuvo en esa historia de la literatura, que es de revisor, o se supone que es de revisor, es mucho más que de revisor, ¿no? Hay momentos en que Prieto dice que tacha grandes párrafos, que reescribe grandes párrafos, que rechaza, ¿no? Hay un solo fascículo que no tiene correcciones y que es el de Beatriz Sarlo Sabajanes. No me acuerdo sobre qué escribió Beatriz ahí, pero está sin mella, ¿no? O sea, es un corpus creo que de mucho interés. Tanto para pensar la historia de la literatura argentina de capítulo en esa primera edición, ¿no? Para pensarla, como para ver el trabajo de edición que hizo Prieto en esa, cómo corrigió, cómo mejoró, cómo manipuló incluso en algunos momentos esos textos, ¿no? Después hay otra carpeta que son recortes de prensa, que esto también es interesante porque es de una exhaustividad increíble. O sea, cada libro de Prieto tiene sus recortes de prensa guardados en carpetas, ¿no? Son reseñas, pequeñas notas, noticias de la aparición de Borges y la nueva generación o de sociología del público. Eso en el primer momento de su obra, digamos, hasta la publicación del discurso criollista. Eso todo está guardado, que son reseñas y pequeñas notas. Ya con la literatura autobiográfica ya hay notas académicas, digamos, en revistas académicas que a veces están en separatas. Pero con la publicación del discurso criollista y del libro de los viajeros, las notas ya no son meras reseñas o meras noticias, sino que empiezan a ser notas de interpretación y análisis de una obra consolidada, ¿no? Entonces hay reportajes a Prieto en diarios de circulación masiva, hay notas, por ejemplo, la nota de Tulio Alperindongui a los viajeros ingleses, digamos, ya ese nivel. Uno puede hacer un seguimiento muy interesante, ¿no?, de la recepción de la obra de Prieto solo en base a lo que él guardó en su archivo. Y después están los documentos institucionales, que eso es lo más tedioso del trabajo, ¿no? Porque hay gran cantidad de documentos institucionales, lo que yo llamo documentos institucionales, que pueden dividirse en tres, digamos, en 4, en 5, bueno, pero en 2 momentos, ¿no? Sí, ya estoy redondeando, bueno. Hay una cantidad de documentos institucionales, fundamentalmente los documentos de la gestión de Prieto en el decanato de esta facultad, que es lo más interesante, ¿no? Porque hay memorias, hay actas de consejo directivo, hay resoluciones, ¿no?, que con los que yo trabajé bastante con esos documentos, porque que me permitió hacer un relato de esa época en esta facultad, ¿no? Bueno, salteo y voy a lo último, que es una correspondencia especial, que es la correspondencia de Rodolfo Borelo y Adolfo Prieto, a la que yo tuve acceso, que es a estas fotocopias que la hija de Borelo le entregó a la familia Prieto, y que también fueron unas cartas, que son las cartas de Prieto a Borelo, en las que Prieto cuenta cada problema de gestión que le ocurre en esta facultad, que son increíbles y horribles y espantosos y demás. Hay muchos chismes también, ¿no? A eso yo tuve acceso, ya termino con esto, a eso yo tuve acceso mientras escribí la biografía. A lo que no tenía acceso es a las cartas que Borelo le envió a Prieto. O sea, había primero ese paquete de la correspondencia, que era interesantísimo también para hacer una publicación, pero que ahora se complementa con las cartas de Borelo que están en el archivo de Prieto. Que yo todavía no empecé a ver esas cartas porque dentro de la correspondencia están separadas, porque requieren una atención especial, pero que permitiría un epistolario completo, digamos, ¿no?, o más o menos exhaustivo de la correspondencia de estos dos intelectuales.
hay un proyecto de publicación de esta correspondencia ya en la Universidad Nacional del Litoral, en un proyecto de investigación de Analía Gerbaudo, en donde se va a publicar esta correspondencia, eso como, digamos, como una transferencia del trabajo con este archivo. Y por otro lado, en otro proyecto que tiene Analía Gerbaudo, que tiene cantidades enormes de proyectos, en donde ella está publicando programas de literatura o programas de cátedra de intelectuales argentinos, va a haber un pequeño corpus en donde se van a publicar los programas de literatura argentina y literatura iberoamericana que Prieto dictó en esta facultad, ¿no? Que también está en ese archivo de institucionales. Bueno, esto, perdón si me excedí, perdón si llegué tarde, perdón. Si se ponen... Sí. Ustedes van a mostrar... ¿Van a mostrar? ¿Quieren que me corran? Bueno, gracias Nora. Vamos a terminar entonces con esta mesa, con el archivo del Helioceno. Esto merece bueno, acá todos hemos contado historias, yo voy a contar la historia de este archivo, cuyo interés, digamos, me parece interesante porque el interés original que yo tenía por el Helioceno no era un interés archivístico, ni siquiera sabía que existía un archivo del Helioceno, sino que era un interés expositivo. Es decir, yo estaba trabajando en esos años en el Centro Cultural Parque de España, teníamos un programa de exposiciones en galerías muy potente, y que habíamos sobre todo, yo diría, si bien había exposiciones internacionales y nacionales, a mí me interesaba mucho las exposiciones locales. Se expuso allí muy tempranamente el archivo de Graciela Carnevale, que es motivo de exposición acá, en el año 2009. Se llamaba Inventario, me parece, esa muestra, la muestra del archivo de Graciela. Expusimos un archivo buenísimo, llamado el Archivo de la Vanguardia, que era el archivo de Osvaldo Boglione, una muestra que hicimos junto con la Escuela Musto, que curó Marcela Romer. Expuso Daniel García, expuso La Colorada Saco, expuso Andy Raciat, expuso Juan Pablo Renzi, expuso Daniel Schenberg. Para mí la muestra más importante de todas esas, por el carácter de producción que tuvo, fue una muestra que hicimos en el año 2013, que se llamó Grela Inédito, que era una exposición de Juan Grela sobre, digamos, cuadros de Juan Grela que estaban en colecciones privadas. Es decir, que fue una investigación que hicimos buscando, sobre todo en casas esto fue muy particular, sobre todo en casas de médicos. O sea, había muchos médicos que tenían cuadros de Juan Grela porque parece que Grela les pagaba sus tratamientos médicos con obra. Entonces había un montón de cuadros de Grela, que era lo que nos interesaba a nosotros, mostrar obra de Grela que no estuviese expuesta al público, que estuviese en casas. También fue una revelación, que no todos los coleccionistas prestaron sus cuadros, ¿no? Digo, por el amor al coleccionismo, que yo no lo siento, al amor al coleccionismo, no todos los coleccionistas quisieron prestar sus cuadros para que fueran expuestos públicamente. Después de ese, digamos, para mí, de ese techo que fue la exposición de Grela, yo me pregunté, bueno, ¿cómo vamos a seguir? ¿Cómo seguimos con este programa de exposiciones? Que además había sido para mí, estaba muy significado ese programa por una cosa que me dijo una vez Mauro Machado, que es un extraordinario, podríamos llamarle hoy, ex artista, porque un día dejó de pintar, pero que formó parte con Graciela Carnevale, etcétera, de distintos grupos de artistas de los años 80 y 90, no sé qué, y él me dijo un día, a mí me gustan las muestras que haces acá en el Centro Cultural porque nos ayudan a pensar quiénes somos y cómo somos, ¿no? Entonces, con esa idea, ¿no? Con esa idea que él como que me instaló un estímulo, pero también una obligación, yo dije, bueno, ¿cómo seguimos? Y a mí desde hacía un montón de tiempo, hago toda esta aclaración porque uno dice, ¿qué tiene que ver el archivo del Helioceno, ese señor que está ahí en un cirujano,
el cirujano del Sanatorio Británico, con los temas de los archivos que estamos tratando acá. A mí Seno me interesaba muy tempranamente por una cuestión vinculada con las memorias de Elías Castelnuovo y una foto que está expuesta también por allá, ¿no? La foto de Castelnuovo con Lelio Seno. Una foto de Castelnuovo con Lelio Seno y el profesor Jorge Federico Nicolai en Alemania en el año 1931. Sobre todo porque a mí me resonaba mucho, no era la particularidad de la foto de Castelnuovo con X, sino porque me resonaba mucho la figura de Lelio Seno como una figura de lo que podríamos llamar acá la sociedad rosarina, ¿no? Que ya lo tengo clarísimo, que todos formamos parte de la sociedad rosarina, que todos somos parte, todas nuestras familias son familias de Rosario, pero entendemos que hay una cosa que se llama es de una familia de Rosario o es de la sociedad rosarina. Y los Seno eran una familia rosarina, una familia de Rosario, una familia de la sociedad. Al punto tal que el bisnieto de Seno terminó siendo concejal, ¿no es cierto? Terminó siendo concejal por, no sé, por algunos de los frentes, debido a una historia de superación, como se dice ahora, porque se había enfermado y superó la enfermedad y por esa razón, pero por el apellido que portaba. Porque hay miles de historias de superación, miles de enfermos que zafan de la enfermedad, pero en ese caso el acompañamiento de ese apellido lo llevó a Seno a una banca en el consejo, bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué hacía ese apellido Seno vinculado con Elías Castelnuovo? Sobre todo porque el padre del concejal era a su vez un reconocido urólogo del Sanatorio Parque, también llamado Lelio Seno, el Colorado Seno, ¿no? El padre del Colorado Seno y el hijo de este Seno se había a su vez, era casado con no sé quién, y el propio Seno se había casado con la hija del banquero Monserrat, con la hija del dueño del Banco Monserrat. Entonces yo, hecha esa genealogía que la hacía en conversaciones sociales, por decirlo así, decía, ¿qué hace Castelnuovo? ¿Cómo se relaciona Castelnuovo con Lelio Seno? Esto se confirma, este vínculo se confirma cuando luego encuentro en una librería de viejos, que como siempre les digo a mis asistentes y a mis alumnos es fuente de conocimiento, una librería de viejos es fuente de saber y de conocimiento, encuentro esta edición de Calvario del año 1940 y pico, dedicada a mi hermano Lelio Seno de corazón, 15 años después de aquella foto, lo que demuestra que había una continuación en ese vínculo. Y el libro que compro está dedicado para mi compañero Oscar Arrastía, con la mayor simpatía, Elías Castelnuovo, Rosario, 12 de junio de 1949. O sea que Seno seguía dando vueltas por acá, Castelnuovo, que era mi tema de interés, en tanto profesor de literatura argentina, seguía dando vueltas por acá. Allí fue cuando yo dije, ¿por qué no hacemos, y acá viene otra digresión, dije, ¿por qué no hacemos una exposición sobre Lelio Seno? ¿Por qué no armamos una exposición que pueda llamarse Conexión Lelio Seno? La exposición que yo hice, llamada Conexión Juan José Saer, que hicimos en el año 2017-2018, en el marco del año Saer, esa gran exposición, gran en términos de dimensiones, por lo menos, exposición Juan José Saer, fue el sucedáneo de una exposición fracasada que fue Conexión Lelio Seno. Mi interés original era hacer una exposición que se llamara Conexión Lelio Seno, porque yo empecé a ver que había un modo de conectar a esa figura singular de Lelio Seno con la literatura argentina de Boedo, con la ciencia, con la sociedad, cosa que además me confirmaba la presencia de Seno, ya, digamos, de modo extravagante, en el diccionario biográfico de la izquierda argentina de Horacio Tarcus, a donde, en la Z, obviamente, aparece Lelio Seno, a quien le dedica Tarcus una página. O sea, al tipo que se casó con la hija del dueño del Banco Monserrat, que fundó un sanatorio en Rosario, cuya progenie formó parte de esa sociedad rosarina, bla, 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 aparece, ¿no es cierto?, tildado como anarco-bolchevique en el diccionario de Horacio Tarcus. Y entonces yo,
respondiendo a la pregunta de Ricardo Piglia cuando comienza respiración artificial, si hay una historia, dije, hay una historia. Acá hay una historia que merece ser por lo menos investigada. En ese marco de investigación fue que yo empecé a preguntar a dónde habría materiales del Helioceno para hacer esa exposición. Y entonces dimos con una señora muy grande, a través justamente de un contacto, es un poco clasista lo que voy a decir, pero el contacto sucedió en Fisherton, ¿no? Una que trabajaba en el parque, que era de Fisherton, conocía a un seno que vivía en Fisherton y dijo, vayan a hablar con mi abuela. Y fuimos a hablar con Chichita Arfini de Seno. Y Chichita Arfini de Seno nos recibe en su departamento de la calle Rioja y Oroño, en un piso alto, así muy Chichita Arfini de Seno, con una robe de chambre, así una vieja, ¿no? Pero así muy espléndida, no sé qué, nos sienta, empieza a cantar anécdotas. Y yo le pregunto, ¿tenés algo? Digo, algo que yo pueda ver. Pues yo dije, hay algo acá. Porque además Seno tenía vínculos, esto otra cosa que me interesaba, tenía vínculos con la mutualidad, con los artistas de la mutualidad, con Berni, ¿no? Los bancaba a la mutualidad. ¿Tenés algo? Sí, dice, tengo el archivo, ¡pam! ¿No? Entonces, Chichita saca unas cajas. Yo me pregunto, ¿qué hago con esas cajas? ¿No? ¿Qué hago con las cajas de Chichita? Chichita, llévatelas, me dice. Llévatelas, te las doy. Me dice, ¿cómo? Sí, dice, vos llévatelas. Dice, porque dice, a mi hijo no le interesa, mi nuera es una idiota. Esa era. A mi hijo no le interesa, mi nuera es un idiota. Dice, cuando yo me muera, las van a tirar. Cuando yo me muera, estas cajas las van a tirar. Llévatelas. Dice, porque además Chichita tenía dos hijos, el urólogo, el Colorado, y otro hijo, Marcelo Seno, que murió. Murió joven. Y ella me dice, vos me recordás a mi hijo. Muy ganador ese recuerdo al efecto de entregar los papeles. Entonces me dio las cajas con este detalle que para mí me resultó encantador. Me da todo eso, que era un bombazo, que es de lo que va a hablar ahora Mariela, ¿no? ¿Qué había en esas cajas? Me da esas cajas y me dice, unas cajas muy lindas, unas cajas forradas en tela. Me dice, lo que sí dice, devolveme las cajas. Porque las forré yo, me dice. Entonces, yo fui, puse todo en unas bolsas de basura, como se acostumbra en estos casos, tirar todo dentro de una bolsa, o yo no sé si se acostumbra, tiramos todo en una bolsa, y le devolvimos a Chichita las cajas, y Chichita murió poco tiempo después. O sea que fue todo bastante, porque efectivamente, quién sabe a dónde hubieran ido a parar todos estos materiales. Esto genera, entonces, en el medio de todo eso, yo estoy con esos materiales durante, digamos, descarto un montón de cosas, vi un montón de porquerías que eran realmente cualquier cosa, y armo, digamos, una especie de selección de esos materiales, y en el marco de eso, como un nuevo prodigio en este relato, el primero fue el de Chichita, el segundo prodigio es que a Sandra se le ocurre armar este proyecto de archivos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, esto va a empezar a tener un lugar, esto de Seno puede llegar a tener un lugar en alguna parte. Entonces ese archivo vino acá, ¿no? El archivo tiene unos materiales, voy a señalar algunos pocos, ¿no? Digamos, algunas cosas están expuestas acá, ¿no? Pero después, qué sé yo, hay unas cosas que a mí me interesan especialmente, que es la correspondencia que tiene que tiene el Helioceno en los años 30 con Olga Tariba y con Andreu Nin, que son los fundadores del Partido Obrero de Unificación Marxista de España. O sea que es un proyecto de izquierda antisoviético, espero que Erika no me deje mentir si me meto en estos territorios, muy interesante, ¿no? Y hay una correspondencia de Olga Tariba con el Helioceno. Hay un material que es una bomba, me parece a mí, que son unas cartas que le envía a Seno un tal Ocaña, que están firmadas en la Universidad de Friburg en 1931, y Ocaña, que me costó un montón saber quién era, porque el tipo simplemente firmaba Ocaña, sin nombre,
Este Ocaña resulta ser un investigador, esto lo pude averiguar después, un investigador científico argentino, creo que era un biólogo, y el tipo va contando desde la Universidad de Heidegger, va contando el ascenso del hitlerismo, el ascenso del nazismo, y esto es interesante, lo va contando con cierta curiosidad, no lo cuenta con horror, ¿no? Lo cuenta con curiosidad, está pasando esto, ¿no? Son unas cartas que están buenísimas y que también me parece a mí que le dan mucho valor a este archivo, ¿no? Los primeros viajes de Zeno a la Unión Soviética, en este momento en Moscú hay una sala de cirugía que lleva el nombre de Lelio Zeno. Él fue un médico vanguardista en términos de la cirugía plástica, pero no la cirugía plástica como se utilizó o como se puede utilizar ahora, ¿no? Bueno, la nariz, la cara, las orejas, cualquier cosa, ¿no? El culo, bueno, no en esa cirugía plástica, sino en la cirugía plástica de guerra, la cirugía plástica reparatoria de guerra. En eso fue Lelio Zeno un cirujano de vanguardia. Luego Zeno, como les decía, viene a Rosario, el hermano lo rescata, lo hace fundar el Sanatorio Británico, se casa con la hija de un banquero, es una especie de hombre millonario del Jockey Club, etcétera, etcétera, ¿no? Es una historia de vida muy atractiva y muy interesante, y que tiene efectivamente un relato, me parece a mí, de nuestra ciudad también. Nosotros esperamos a partir de este archivo, pero no solamente con este archivo, sino lo que abre este archivo hacia los costados, ¿no? Hay un retrato de Berni, de Elías Castelnuovo, de Lelio Zeno, que lo tengo registrado ya. Hay muchas obras de artistas de la Mutual que están vinculados con Lelio Zeno también. Hay muchas cuestiones vinculadas con avances científicos, ¿no? Hay unas conversaciones que él tiene con un psicoanalista en los años 40 que se llama Pizarro Crespo, sobre psicología psicosomática, ¿no? O sea, él es uno de los primeros que empieza a ver que un enfermo, ¿no? Es una correspondencia buenísima porque hay un tipo que tiene unos problemas gastroenterológicos, y entonces Zeno empieza a ver con Pizarro Crespo la posibilidad de que esto tenga origen psicoanalítico, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas, abre para mucho, es un botón que se aprieta y abre hacia un montón. Y esperamos nosotros, tenemos casi confirmadas las posibilidades, pero ya sabemos lo que casi son, de hacer una exposición con todo esto el año que viene en el Museo de la Ciudad, con todo este archivo, pero con un archivo ampliado, ¿no? Con un archivo ampliado. Zeno y Castelnuovo se conocen, esto es importante subrayarlo también. Cuando Zeno, que como todos nosotros sabemos trabajaba de tipógrafo, ¿no? Escribía las tesis de los estudiantes de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Trabajaba en un subsuelo frente a la Facultad de Medicina y venían los estudiantes, les entregaban sus tesis y Castelnuovo las tipeaba. Y allí es donde lo conoce a Zeno. O sea, Zeno baja con su tesis, lo conoce a Castelnuovo y es una relación de amor, de alguna manera, ¿no? Porque es una relación que no termina nunca más, una relación que dura siempre entre Castelnuovo y Lelio Zeno. En la biblioteca, todo archivista o todo filoarchivista es un fetichista, eso ya lo sabemos. En la biblioteca argentina, acá hay una copia de esa tesis de Zeno tipeada por Castelnuovo. Yo cuando la vi casi me muero, porque digo, acá hay un documento real de ese vínculo original en el año 1916 aproximadamente. Entonces, yo traje mis cajas acá, se las di a Mariela, y Mariela... No contaste la anécdota de la isla, pensé que iba a contar esa anécdota. Ah, bueno, el final, que es muy interesante también, es que Zeno y Chichita, Zeno y su mujer, Montserrat, Zeno y su mujer Montserrat, cuando muere el viejo Montserrat, reciben una plata, reciben una guita. Todavía no existía la ley de bienes gananciales, ¿no? O sea que esa plata tenía que ser resuelta entre el matrimonio. Y entonces Zeno con esa plata se compra una isla. Hay una foto acá, una foto muy linda en las memorias, en el Paranaguazú,
de Zeno con Castelnuovo en el año 1950 y pico en las islas. Y Zeno se va a vivir a las islas, se va a vivir a la isla y tiene en la isla un amante, que pasa a ser una especie de novia, un amante, ¿no? Entonces cuando me cuenta esto Chichita, dice, yo no sé qué le habrá visto, dice una negra, cuadrada, bruta, así se refería Chichita a la amante de Zeno. Y Zeno finalmente, antes de morir, le regala las islas, a las islas que él había cobrado como herencia del Banco Montserrat, en un acto, digo yo, finalmente de justicia social de ese izquierdista que había sido Zeno en los años 1920, le regala las islas del banco, producto de la explotación del banco, se las regala a la negra, bruta, cuadrada, etcétera, etcétera. Bueno, esa es más o menos la historia de Zeno, que parte de la cual está relatada ya en, ¿cómo se llama? Leído en el IECH, en la pestaña Leído en el IECH. Y luego acá traje todos esos papeles desordenados y entonces... Bueno, eso, no me acordaba si era en 2021 o en 2022, pero más o menos fue ahí que, bueno, Martín trajo... Quería evitarlo. Bueno, más o menos en un verano 2021 o 2022, Martín se acercó al IECH con 4 cajas que contenían los documentos que el mismo Martín depuró, según su propio testimonio. No sabemos qué depuró, pero bueno, hasta ese momento la documentación estaba muy dispersa, o sea, todo mezclado, los libros que sobrevivieron son muy pocos, algunos están ahí, no mucho más que eso. No había ningún orden, ninguna organización, así como ya más o menos bosquejó Nora, por ejemplo, con el archivo de Adolfo. Y entre esos documentos había manuscritos, pocos, notas, fotos muchísimas, postales. Las fotos no tienen casi indicaciones, no sabemos bien quiénes son los que están en esas fotos, o sea que es muy difícil de describirlas en cierto punto porque no tienen ni fecha siquiera. Muchas cartas, eso sí, había muchísimas cartas de índole variada, sobres vacíos algunos, y bueno, revistas, copias, evidentemente documentación que no solo, creo yo, produjo Lelio Zeno, sino que probablemente sus familiares también fueron aportando ahí, e incluso probablemente también fueron depurando ellos anteriormente, digamos. La documentación está en varios idiomas, está en ruso, alemán, inglés, portugués, bueno. Entonces, bueno, lo que estimamos es que el fondo era mucho más voluminoso, pero sobrevivió esto y nosotros le fuimos dando una organización, dado que es un volumen abarcable, lo pudimos empezar a hacer sin pasantes en una primera instancia, pero bueno, por una cuestión de un convenio que había con la UNSAM, por la diplomatura, se sumó una pasante en 2023 que trabajó sobre ya el relevamiento que habíamos hecho de esa documentación. Y lo que hizo fue describir cada unidad documental y a pedido nuestro armar un inventario de esa documentación que tenemos en un Excel como un instrumento de descripción para la consulta, digamos. Pero con ese relevamiento y con esa descripción de las unidades documentales pudimos hacer ya una organización del fondo que empezamos a volcar en este Atom que te mandé el otro día, donde están cargadas por el momento las secciones y las series que identificamos hasta ahora. Esto es muy breve, digamos, más allá de que la documentación era relativamente poca y de que podía llegar a estar depurada, era muy clara, digamos, la organización que tenía por las actividades bien puntuales que ya estuvo relatando Martín. Entonces, bueno, esta clasificación no fue tan dificultosa de hacer, sobre todo porque, bueno, Martín ya conocía muchísimo, digamos, en conversaciones con él y a partir también del escrito que está colgado en la página del IECH, esto fue bastante evidente, digamos, ¿no? Entonces se detectó rápidamente que había una sección vinculada con su actividad profesional, es decir, todo lo vinculado a la medicina, que es bastante, su actividad política, la actividad social, que es donde creo que me parece que ahí se
se sustrajo mucha documentación, actividad personal y bueno, la biblioteca de él, que si bien es chiquita, la vamos a mantener ahí. Dentro de cada una de estas secciones, las series más o menos se repiten, digamos, hay correspondencia, producción bibliográfica, sobre todo no solo en la actividad profesional vinculada a la medicina, sino también en la actividad política, folletos, sobres, bueno, muchos artículos de prensa y todas las fotografías. Insisto, si bien el fondo ya tenemos la descripción del fondo, que lo pueden consultar en el Atom, donde ya está más o menos todo. Nos quedaría hacer la descripción de cada una de esas series y de esas secciones y finalmente volcar lo que está en ese inventario para cada una de las unidades documentales, que es lo que nos faltaría todavía. Las series están vacías, no tienen las unidades documentales, pero bueno, esa sería como la organización que le dimos hasta el momento. Ahora mismo hay una pasante que está trabajando en la digitalización de la documentación, que estuvo trabajando con Damián y que ya nos dijo que puede seguir con la carga en Atom, para que es como la etapa, después mañana les vamos a comentar un poquito mejor eso, pero bueno, que probablemente siga con todo el trabajo que requiere la carga de las unidades documentales acá en el Atom, y ya completaría la pasantía con eso, digamos. Así que, nada, creemos que muy en breve ya este fondo va a estar completo y disponible para el acceso. No mucho más. ¿Cómo? No, es Lelioceno, pero... Como lo del puro. Exacto. No, perdón, yo los depuré de cosas que no eran. No sé cómo es técnicamente. Ah, Es ¿cómo que es yo técnicamente? Empecé a pensar en No un sabía. momento en que quizás vayamos a tener que pensarlo como colección y no como fondo. Claro. O sea, si bien llegó como fondo, porque cuando te lo dio Chichita, te lo dio en plan, esto es un archivo del Helio. Al desconocer esto, digamos, si hubo más productores en el fondo, del fondo, digamos, me parece que lo ideal sería como empezar a llamarlo colección y darle esa forma, sin alterar esta organización, digamos, esta clasificación. La idea sería que quede a disposición la digitalización. Exactamente. En el Atom. Exactamente. Con cada una de las unidades documentales digitalizadas para que la consulta pueda ser a través de esto. Y bueno, si se lo va a llevar el Museo de la Ciudad, los originales allá, digamos, para que la consulta de los originales sea allá. Y le quería preguntar a Nora. No sé, esto no anda. ¿Así anda? Anda. No, le quería preguntar a Nora, más allá de que me parece hermoso que haya encontrado el archivo después de escribir la biografía. Me parece así como maravilloso, crítica, teórica, de todo punto de vista, ¿no? Bueno, que sea el archivo como suplemento, ¿no?, de la biografía, me encanta. No, ¿y qué van a hacer con ese? ¿Se va a poner a disposición al público o no? ¿Cuál es la idea? Más allá de las cartas que van a editar con UNL. Mientras mi mamá viva, eso va a estar ahí en su casa y será lo que ella decida hacer. Y luego será una conversación que por lo pronto nadie tiene interés en llevar adelante. Así que no sé. Pero vos vas a hacer la descripción de ese cofre igual. Yo estoy haciendo... La estás haciendo. La estoy haciendo a medida que voy viendo una primera clasificación que traje acá. ¿Y eso como información sí se puede difundir o no tampoco? Sí. Ah. No sé cuál es la... O sea, es una cosa... Todo es medio familiar, Sandra. Todo es medio familiar. Ya lo sé, pero es muy valioso. A tomar mate con mi mamá, o sea. Sigo ahí, Nora, y nadie quiere mirarlo, quiere mirarlo vos, y yo quiero mirar así. Es una cosa muy, muy doméstica. Entonces ningún familiar quiere meter mano en ese lugar. Nadie sabe lo que es yo un voy Atom. ahí, negra se va corriendo cuando abro la tapa. Entonces... No, ya sé, eso lo sé, lo tengo claro, pero preguntaba si esos materiales, tu idea es, ya sé que está todo por verse, que funcionen como insumo para vos, para un suplemento de biografía o para lo que fuera, por un artículo crítico, o si es que se le va a dar, está la idea de al menos de escribirlo y compartir
públicamente la información, digamos, de lo que contiene eso o no. No sé si tiene sentido tampoco, capaz que no. Eso, Digo, hasta tanto no esté, yo pienso, por ejemplo, que las cartas no, la edición de capítulo que hizo Adolfo, eso puede ser una publicación tranquilamente. O sea, puede publicarse en internet, porque realmente está la edición de la historia de la literatura argentina del 68. Y eso con una buena presentación es un material. Claro, sí, sí, estás pensando en interesante. Por criterios ejemplo, editoriales. Eso, después, las cartas de Morelos, ya te digo, van a publicarse. Podría haber una selección de correspondencia interesante también, creo yo, para ser digitalizada, o no para hacer una publicación, sino para, en principio eso. Después hay eso es de mucho interés para esta facultad, por ejemplo, toda la parte de documentación institucional. No, pero por eso digo, ese relevamiento que vos ya hiciste, a mí me parece como súper importante. Me resultaría interesante que pueda ser conocido, digamos, públicamente, para que alguien, qué sé yo, que quiere ver este archivo, le pregunta a la negra, ¿me dejas verlo? Y le dice que sí, igual que a vos, o no, qué sé yo. Claro. Pero sí dar a conocer ese relevamiento, ya que lo hiciste. Sí, eso no, supongo que no habría problemas, pero también pienso que ciertos documentos que tienen que ver con la vida, la historia de esta facultad, eso podría, y la historia de la Escuela de Letras fundamentalmente, porque Adolfo fue director del instituto y hay memorias y balances de cada año de su gestión, hay su plan de trabajo, bueno, yo no llegué a contarlo, pero hay el plan, como el programa de trabajo en el Instituto de Letras que él presentó para ser director, que incluye, eso es muy lindísimo, que puede estar colgado acá, que es el dibujo de la tapa del boletín de literaturas hispánicas que lo diseñó él. Claro. Él lo sentó y le contaba a Borelo, bueno, hizo unas cosas, dibujé, o sea, es como que lo diseñó él y hay eso. Hay algo que es hermoso, que también me gustaría que circulara, traje un ejemplo. Hay cantidad de volantes y afiches de cursos, conferencias, presentaciones de libros. Traje un ejemplo de un volantito muy lindo, que es el de la presentación de literatura y su desarrollo. Un volante que se presentó en el CEF, que era el Centro de Estudios de Filosofía, Letras y Ciencias del Hombre, que se formó después del golpe del 66, donde se fueron todos los profesores renunciados. Y ese volante es la presentación de literatura y su desarrollo en el CEF, el martes 2 de julio de 1968 a las 19:30. Presentan Nicolás Rosa, Héctor Bonaparte y Juan José Sáenz. Que hay también algo, bueno, como dice Martín, que tiene que ver con la historia de la ciudad alrededor de esta facultad, con la historia intelectual alrededor de esta facultad, como decía Eddie Salman, cuando la negra Jarma y Adolfo Prieto llegaron a la ciudad explotó, diciendo lo que se armó en Filosofía y Letras bajo el decanato de Prieto, bajo la presencia de Prieto en la Universidad Reformista, vamos, en esa universidad que tenía dinero, en donde decían cosas, lo que se armó hasta el golpe del 66, giraba alrededor de esta facultad. Y con eso también podría hacerse algo, ¿no? Claro. Algo digital, o uno podría pensar un fondo o una colección con algunas de las cosas del archivo. Pero eso, bueno. Eso estaría buenísimo. Esa porción también. Y le quería decir a Fernanda que me encanta lo de la nota de Arévalo,
que es la que le da sentido a toda la La de- serie en sí, realidad. la de Arola, Sobre todo porque sí. ahí el documento funciona como corrección del relato Sí. de una película, ¿no? Igual me encanta. Sí, es muy... Le da sentido, digo, estructuralmente, Sí, estructura la sí, serie, ¿no? Sí, es verdad. Me gusta esa idea de que le da sentido. Una pregunta para Nora. Me pareció espectacular esa oportunidad que tuviste de ver a la persona vinculándose con su archivo y después acceder al archivo sin la persona, ¿no? Quería saber si vos tenés pensado trabajar eso a un nivel más, qué sé yo, teórico, o si has visto estudios que hablen de eso, de la relación entre el productor, para hablar en términos archivísticos, y el archivo, porque seguramente es muy complejo, no es simplemente la idea de la censura para que no veas lo que yo no quiero mostrar, es todo lo que está ahí atrás de lo que decía. No sé si tenés pensado hacer un artículo, cómo pensás aprovechar esa ventaja. Yo escribí un artículo sobre mi vinculación con Prieto, digamos, como biógrafa. Hice un artículo en donde se hablaba un poco de la entrevista, o sea, de lo que significa la entrevista o entrevistar al biografiado para un biógrafo, y también de esta vinculación muy dosificada del archivo. Y no encontré material teórico especial sobre eso, pero como yo digo, el biógrafo artesanal llega a la teoría después de haber hecho una biografía, ¿no? Que es la experiencia que yo tengo como biógrafa. Yo escribí 2 biografías, una de Emilia Bertolé, donde me encontré con un archivo que era una bolsa negra, y abrías y salían papeles de cualquier cosa, antes de que sea catalogado en el Museo de la Ciudad. Y la experiencia que yo tuve con el archivo, con lo que es un archivo, con la virtualidad del archivo, digamos, con lo que el archivo que no está dirigido hacia el pasado, sino al futuro, que leí después teorías sobre el archivo, yo lo experimenté artesanalmente, ¿no? Porque a medida que salían datos, se armaba una vida y una posibilidad de vida, digamos, una línea de vida. Ahora, hay algo que aparece en la biografía que yo escribí, que es una biografía intelectual, que está pensada borgianamente, que para mí es un error ya, hoy, digamos. Está pensada como un momento de revelación, que es el año 1968 en la vida de Prieto, que es un año en donde después del golpe del 66, él empieza a editar la historia de capítulo y se vincula con la Biblioteca Vigil. Y yo armé, digamos, la biografía alrededor de ese año, ¿no? Y pensar una vida así puede dar un relato, pero las vidas no son así. Las vidas son fragmentarias, son azarosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto a esta cosa rara de encontrar el archivo después de escribir la biografía, y no puedo aún despuntarla, ¿no? Tengo, lo que aparece es, encuentro una carta de Oscar Mazota, que tuve tiempo de incluirla, una carta más de Oscar Mazota, que es una carta impresionante, la encontré ahora, y yo había escrito un ensayo sobre la relación de Prieto y Mazota, biográfico, digamos, vinculada a la biografía de Prieto, y esa carta, por suerte, reafirmaba algo que yo había trabajado en el vínculo Mazota-Prieto, que entonces voy a publicar un libro ahora y pude incluir esta última carta, ¿no? No solo lo reafirmaba, habría una línea increíble que no seguí porque no tenía tiempo, pero porque el libro ya estaba casi en la editorial. Pero eso sería, por ejemplo, algo que me permitió no rectificar, sino aprovechar esta nueva visita. También es cierto que la experiencia que uno tiene con un archivo es que el archivo, cada vez que vas al archivo es otro. O sea que el archivo que yo podría haber visto en vida de Prieto, hoy sería otro archivo, por más que yo hubiera completado esa información. Y eso es realmente la experiencia que uno tiene con un documento, que se mueve, que es un documento que está circulando todo el tiempo dentro de un cofre. En ese cofre, el documento circula cada vez que accedes al archivo, el documento se movió, ¿no? Se movió el relato de vida, se movió el documento,
el relato de vida adaptó ese documento. O sea que la relación de la biografía como relato de vida con el documento es súper espinosa, ¿no? Porque una biografía puede ser un montaje de documentos o solo un montaje de documentos, o puede ser un relato sin documentos, ¿no? Bueno, Portogallo, según lo que pude escuchar de María Fernanda, digamos, las fuentes de Portogallo pueden ser las entrevistas que tuvo con sus biografiados, digamos, y no se sabe si hay acceso a documentos o no, es raro que los haya, digamos, si los tipos vivían, no sé, no leí ninguna, así que no podría saberse. Pero una cosa es ese archivo siempre en movimiento y otra cosa es la escritura, ¿no? La escritura es otro universo. O sea, hay una cosa que es el archivo y uno puede ser archivista, y otra cosa es el archivo de Zeno, y otra cosa es escribir la vida de Zeno. Ahí el vínculo con el archivo siempre es singular cada vez, ¿no? Documentos que son hallazgos geniales, a lo mejor tienen que dejarse de lado en vistas de un determinado relato, ¿no? No sé si contesto a esta pregunta porque me fui, pero... No, pero no importa. Eso también No me contesto. sirvió porque estoy haciendo una biografía. No, yo te preguntaba lo de cómo que si te hace reflexionar sobre cómo una persona se relaciona con su archivo. Eso es lo con su propio archivo. Claro, porque vos lo viste a él recortando su archivo. Sí. En acto, ahí lo viste. Sí. Y después vos podés acceder a eso Sí. con el que él se relacionaba ya sin tenerlo. Bueno. Entonces está bueno eso porque es muy interesante cómo uno se relaciona. La el mismo relación- productor se relaciona con su La archivo. relación está en el cofre, porque el cofre está ordenado de alguna manera. Pero hay un dato, que yo lo dije acá, que es, el cofre está ordenado en base a una imagen de intelectual y de escritor que tiene Adolfo Prieto. Está clarísima esa imagen, ¿no? Es un funcionario, un gestor cultural, es un escritor, están todos los libros mecanografiados y guardados. O sea, que si uno tira eso después, no, porque no es un manuscrito, ¿no? Es un editor, efectivamente, porque están todas las cartas bien guardadas en una carpeta de las que le envió a Pla. O sea que hay una imagen de escritor y hay un dato central, que es la de Adolfo Poeta. Porque uno puede ver el archivo y en el archivo hay estas características de él en su vínculo con el archivo. Pero la figuración de Adolfo Prieto Poeta es una figuración secreta durante toda la vida de él, ¿no? Él me da ese libro a mí en 2014, digamos, antes de morir. Yo le pido muchísimas veces el libro, él niega, lo había leído solo su familia, hasta que finalmente me da el libro de poemas y el libro se publica. Él escribió poemas desde toda su vida, porque Caballero en Abril es un libro artesanal cuando él tenía 16 años. O sea que él escribió poemas, cantidad enorme de poemas, de los que sobrevivieron 15. Y en el archivo no hay ninguno. O sea, hay 4. O sea, no hay ninguno. O sea, esos poemas efectivamente fueron depurados porque él no quiso que se leyeran. Ahí hay un dato sobre la relación, que es muy interesante porque es una última característica de su imagen de escritor, que es la del poeta. Él quiso ser un poeta, terminó siendo un crítico cultural y literario y un gran profesor y un gran crítico y un gran funcionario y un gran editor, pero su vocación era la de ser un poeta, y esa